El sol de Cádiz se filtraba a través de las persianas del apartamento que Alejandro compartía con Elisa en el barrio de La Viña. A sus 30 años, Alejandro había construido lo que él consideraba una vida estable, un buen trabajo como diseñador gráfico en una prestigiosa agencia de publicidad, un hogar acogedor con vistas al océano Atlántico y una relación de 3 años con Elisa, a quien amaba profundamente. Mientras preparaba el desayuno aquella mañana de domingo, Alejandro tarareaba una canción flamenca. Los últimos meses habían sido extraños. Elisa llegaba cada vez más tarde del trabajo, cancelaba planes de última hora y parecía distante, absorta en su teléfono constantemente. Sin embargo, Alejandro prefería pensar que era el estrés de su reciente ascenso en la agencia de marketing donde trabajaba. ¿Café?, preguntó Alejandro acercándose a Elisa, quien estaba sentada en el sofá completamente absorbida por su móvil. Sí, gracias», respondió ella sin levantar la mirada. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y se sentó a su lado. Por un instante, vio cómo Elisa cambiaba rápidamente de aplicación al notar su presencia. Un gesto sutil, pero revelador. Sin embargo, lo dejó pasar, como había hecho con tantas otras señales en los últimos tiempos. «He pensado que podríamos ir al Parque Genovés esta tarde. Hace un día precioso», sugirió Alejandro con entusiasmo. Elisa suspiró y dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. «No puedo. Raúl ha enviado unos archivos que necesito revisar para mañana». ¿Otra vez trabajando en domingo? Alejandro no pudo evitar que un tono de decepción se colara en su voz. «Es la tercera semana consecutiva. Algunos tenemos ambiciones profesionales, Alejandro», respondió Elisa con un tono cortante que le dolió más de lo que quería admitir. La conversación quedó suspendida en un silencio incómodo. Elisa se levantó para ducharse, dejando su teléfono sobre la mesa. Fue entonces cuando ocurrió. Una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje que cambiaría todo. «Anoche fue increíble. No puedo esperar a tenerte en mi despacho mañana. Cierre». Alejandro se quedó paralizado, con el corazón martilleando en su pecho. Nunca había sido una persona que violara la privacidad de otros, pero algo en su interior le empujó a desbloquear el teléfono de Elisa. La contraseña seguía siendo la misma que él conocía, la fecha en que se habían conocido en el Carnaval de Cádiz, un detalle que ahora le parecía una cruel ironía. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Una larga cadena de mensajes entre Elisa y Raúl, su jefe, que dejaban claro que llevaban viéndose a escondidas durante al menos 2 meses. Las palabras cariñosas, las fotografías íntimas, los planes para encontrarse, todo estaba allí como un puñal clavado en su corazón. Cuando Elisa salió del baño, encontró a Alejandro de pie en la cocina, con el rostro pálido y el teléfono de ella en la mano. «¿Qué haces con mi móvil?», preguntó ella, pero su tono no era de indignación, sino de resignación, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Quién es R?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. Elisa lo miró fijamente, y para sorpresa de Alejandro no negó nada. En su lugar, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Raúl, mi jefe», respondió con una calma desconcertante. «Supongo que ya no tiene sentido seguir fingiendo». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Alejandro apenas era un susurro. «2 meses», respondió Elisa, con una frialdad que Alejandro nunca había visto en ella. «Aunque si te soy sincera, hace mucho más tiempo que esto no funciona». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo invisible. 3 años juntos, planes para el futuro, todas esas promesas susurradas bajo las estrellas gaditanas. ¿Y ahora resultaba que hace mucho que no funciona? «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él intentando mantener la compostura. «Podríamos haber hablado, podríamos haber...» ¿Hablado? Elisa soltó una risa seca que resonó por toda la cocina. «Alejandro, necesito un hombre de verdad, no alguien que pasa los fines de semana jugando a videojuegos y viendo películas absurdas». Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. Alejandro recordó todas las tardes que habían pasado juntos frente al televisor, los juegos que compartían, las películas que ambos disfrutaban, o al menos eso había creído él. «Pensaba que disfrutábamos de esos momentos juntos», murmuró,
sintiendo cómo su mundo se derrumbaba un poco más con cada segundo que pasaba. «Me conformaba», respondió Elisa, encogiéndose de hombros. «Raúl es diferente. Es ambicioso, apasionado, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo». Alejandro la miraba incrédulo. Esta mujer que tenía delante no se parecía en nada a la persona con la que había compartido su vida durante los últimos 3 años. «¿Y nuestros amigos?», preguntó, recordando súbitamente los extraños comportamientos de Fernando y Beatriz, quienes últimamente habían estado evitándolo. La sonrisa de Elisa se ensanchó, y Alejandro supo la respuesta antes de que ella hablara. «Fernando y Beatriz lo saben desde hace semanas», confesó ella sin un atisbo de remordimiento. «De hecho, fue idea de Beatriz que Raúl y yo nos encontráramos en su casa para que no levantáramos sospechas». La traición se multiplicaba exponencialmente. Sus amigos más cercanos, las personas que consideraba casi familia, le habían estado mintiendo a la cara durante semanas. ¿Por qué? Fue todo lo que Alejandro pudo articular. «Porque saben cuál es el futuro, Alejandro. Raúl va a ser nombrado director creativo en Madrid el próximo mes y me llevará con él. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Fernando y Beatriz entienden lo que significa el éxito, algo que parece que tú nunca has comprendido». Alejandro se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. No solo su novia lo estaba traicionando con su jefe, sino que sus amigos habían elegido ponerse del lado de ella, anticipando las ventajas que podrían obtener de esta nueva conexión. «¿Y qué pensabas hacer? ¿Dejarme una nota antes de irte a Madrid?», preguntó, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. «Iba a decírtelo la próxima semana», respondió Elisa, recogiendo su teléfono de la mano de Alejandro. «Pero supongo que has acelerado las cosas con tu pequeña invasión de privacidad». La acusación era tan hipócrita que Alejandro no pudo evitar soltar una risa amarga. «¿Mi invasión de privacidad? ¿Después de que me hayas estado engañando durante meses?». Elisa le miró con desdén. «No te hagas la víctima, Alejandro. Esto es lo mejor para los dos. Tú seguirás con tu vida mediocre aquí en Cádiz, y yo avanzaré con alguien que realmente puede ofrecerme el futuro que merezco». En ese momento, algo cambió dentro de Alejandro. Donde debería haber habido una explosión de ira, una avalancha de reproches, solo hubo calma. Una calma fría y calculada que desconcertó a Elisa. «Tienes razón», dijo finalmente para sorpresa de ella. «Esto es lo mejor para ambos». Sin decir una palabra más, Alejandro se dirigió al dormitorio. Elisa lo siguió, confundida por su reacción. Lo encontró sacando una mochila del armario, una mochila que, como notó con asombro, ya estaba parcialmente preparada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz perdiendo parte de la seguridad anterior. «Me voy», respondió Alejandro simplemente, mientras metía algunos objetos personales en la mochila. Su portátil, un cuaderno de bocetos, algunas fotografías, ninguna con Elisa, y una pequeña caja que ella nunca había visto. «¿Te vas? ¿Así sin más?». La incredulidad en la voz de Elisa era palpable. Esperaba gritos, lágrimas, súplicas, no esta aceptación tranquila. «Así sin más», confirmó Alejandro, cerrando la mochila y colgándosela al hombro. «Te dejo el apartamento hasta fin de mes. Ya habré encontrado otro lugar para entonces». La pequeña pensión El Marinero estaba ubicada en San Fernando, una localidad cercana a Cádiz. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con vistas a la bahía de Cádiz y un amable propietario de unos 60 y tantos años llamado Manuel. Cuando Alejandro llegó aquella tarde, con solo una mochila y una expresión perdida, Manuel no hizo preguntas innecesarias. Simplemente le ofreció la habitación más tranquila, con balcón hacia el mar, y le aseguró que nadie lo molestaría. Durante los primeros 3 días, Alejandro apenas salió de su habitación. Se limitaba a contemplar el horizonte, donde el cielo se fundía con el Atlántico, respondiendo automáticamente a los mensajes de trabajo que no podía ignorar. Su teléfono personal permanecía apagado, una barrera digital contra el mundo que acababa de traicionarlo. El 4.º día, Manuel golpeó suavemente su puerta. «Disculpe la intromisión, señor Alejandro, pero he preparado gazpacho casero. Mi difunta esposa solía decir que no hay pena que resista a un buen gazpacho gaditano». Aquella simple muestra de amabilidad
Fue el primer rayo de luz en la oscuridad que envolvía a Alejandro. Esa noche cenó con Manuel en la pequeña terraza de la pensión, escuchando las historias del viejo marinero sobre tormentas superadas y puertos reencontrados. A veces, dijo Manuel mientras servía un poco de vino de Jerez, lo que parece el final de la travesía es solo un cambio de rumbo. Al quinto día, Alejandro encendió su teléfono. La avalancha fue inmediata. Decenas de llamadas perdidas de Fernando y Beatriz, mensajes de compañeros de trabajo preguntando dónde estaba, y sorprendentemente, solo 2 mensajes de Elisa exigiendo saber cuándo recogería el resto de sus cosas. Pero lo más inquietante fueron los mensajes de algunos colegas de la agencia. ¿Es cierto lo que dicen de ti? No puedo creer lo que Elisa está contando. Deberías dar tu versión. Desconcertado, Alejandro llamó a Teresa, una compañera de trabajo con quien siempre había mantenido una relación cordial pero distante, lo suficiente como para confiar en su imparcialidad. Teresa, soy Alejandro. ¿Qué está pasando en la oficina? El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. Alejandro, Elisa ha estado diciendo cosas feas, que eras controlador, que revisabas su teléfono constantemente, que la aislabas de sus amigos. La voz de Teresa sonaba incómoda. Raúl la ha apoyado en todo, incluso ha insinuado en una reunión que tu comportamiento problemático podría afectar a los clientes. La revelación golpeó a Alejandro como una ola helada. No solo lo habían traicionado, ahora estaban destruyendo metódicamente su reputación, tanto personal como profesional. ¿Y la gente les cree?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Fernando y Beatriz han respaldado todo lo que Elisa dice. Y ya sabes cómo es Raúl, cuando él habla, la mayoría escucha. Alejandro agradeció la información y colgó, sintiendo que el suelo volvía a desmoronarse bajo sus pies. Pasó las siguientes horas contemplando el mar embravecido, que parecía reflejar la tormenta en su interior. Esa noche, cuando volvía a la pensión después de un largo paseo por la playa, notó un elegante coche negro estacionado frente a El Marinero, un vehículo que desentonaba completamente con el modesto entorno. En la recepción, Manuel le informó que una señora llevaba más de 1 hora esperándolo. No me dijo su nombre, añadió el anciano en voz baja, pero parece alguien importante, está en la sala común. Con cautela, Alejandro se dirigió hacia allí. Sentada en un sillón junto a la ventana, una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con sobria elegancia, observaba la bahía. Al sentir su presencia, se giró hacia él. Alejandro Vega, supongo, dijo con una voz serena pero firme. Mi nombre es Pilar Méndez. Soy la esposa de Raúl Jiménez. El desconcierto debió reflejarse claramente en el rostro de Alejandro, porque Pilar esbozó una sonrisa triste. Sí, la esposa del hombre que está teniendo una aventura con tu novia, o exnovia, supongo. ¿Cómo me ha encontrado? Fue lo único que Alejandro logró articular. No eres el primero que se esconde en este lugar, respondió Pilar con una mirada significativa. Y me temo que tampoco eres el primer hombre cuya vida mi marido y sus acompañantes han intentado destruir. ¿Quiere decir que esto ha ocurrido antes? Alejandro se sentó frente a Pilar, intentando procesar la información. 4 veces en los últimos 6 años, respondió ella con una calma que solo podía venir de alguien que había tenido mucho tiempo para asimilar una dolorosa realidad. Mi marido tiene un patrón, elige a una empleada ambiciosa, inicia una relación, le promete ascensos y juntos eliminan cualquier obstáculo. Y yo soy el obstáculo, concluyó Alejandro. Lo eras, precisó Pilar. Ahora eres simplemente un daño colateral que están intentando minimizar destruyendo tu credibilidad. Hizo una pausa y extrajo una carpeta de su elegante maletín de cuero. Pero no he venido hasta aquí solo para informarte. He venido porque, por primera vez, tengo la oportunidad de poner fin a este ciclo. Durante las siguientes 2 horas, Pilar desplegó ante Alejandro un meticuloso archivo de evidencias: correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de reuniones, testimonios de exempleados. Un compendio de pruebas que no solo documentaban las infidelidades de Raúl, sino también un patrón de abuso de poder, manipulación corporativa y, lo más preocupante, irregularidades financieras en la empresa. ¿Por qué no ha usado esto antes?,
preguntó Alejandro, abrumado por la cantidad de información. Porque nunca había tenido suficiente, explicó Pilar. Raúl es cuidadoso. Cada vez que me acercaba a reunir pruebas concluyentes, él y su amante de turno lograban adelantarse, destruir evidencias, comprar silencios. Esta vez es diferente. ¿Qué ha cambiado? Tú, respondió simplemente. Eres el primer obstáculo que no ha reaccionado como esperaban. No hiciste una escena, no amenazaste, simplemente desapareciste. Eso los ha desconcertado y están cometiendo errores. Alejandro recordó su extraña calma al descubrir la traición, una reacción que ni él mismo comprendía completamente. Además, continuó Pilar, tengo una aliada dentro de la empresa, alguien que conoces. Como si hubiera sido una señal, la puerta de la sala se abrió y entró Teresa, la compañera de trabajo que había llamado a Alejandro horas antes. Siento llegar tarde, se disculpó. Tuve que asegurarme de que nadie me seguía. Teresa ha estado recopilando pruebas de las irregularidades financieras de Raúl durante meses, explicó Pilar. Después de ver lo que te están haciendo, decidió contactarme. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Alejandro, genuinamente confundido. Nunca habían sido especialmente cercanos en la oficina. Porque hace un año, Victoria pasó por algo similar, respondió Teresa con un tono sombrío. ¿Victoria? ¿La diseñadora que renunció repentinamente? Teresa asintió. No renunció. La acosaron hasta que no pudo más. Raúl y su anterior amante, antes de Elisa, la acusaron de plagio. Cuando Victoria intentó defenderse, de repente aparecieron testigos que afirmaban haberla visto robar ideas. Era todo mentira, pero fue tan bien orquestado que Victoria acabó marchándose a Barcelona con su reputación destrozada. Elisa, murmuró Alejandro, intentando encajar las piezas. Ella ascendió justo después de que Victoria se fuera. Exacto, confirmó Pilar. Y ahora Raúl está a punto de ser nombrado director creativo en Madrid. Adivina quién será su segunda al mando. La revelación cayó como una losa. Todo comenzaba a tener sentido. El repentino interés de Elisa por trabajar horas extra con Raúl, su cambio de actitud, la forma en que Fernando y Beatriz se habían alineado estratégicamente con la nueva pareja ascendente. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente Alejandro. En 2 semanas es la fiesta anual de la agencia, explicó Teresa. Todos los directivos, clientes importantes y empleados estarán allí. Raúl planea anunciar oficialmente su promoción esa noche. Y nosotros planeamos exponer toda la verdad, completó Pilar. Pero necesitamos que estés allí. ¿Yo? Sería la última persona a la que querrían ver en esa fiesta. Precisamente por eso, sonrió Teresa. Tu sola presencia los desestabilizará. Además, hay algo más que debes saber. Teresa extrajo su tablet y mostró a Alejandro un mensaje de una cuenta anónima en una red social. Era un texto dirigido a quienes conocen la verdad sobre RJ y mencionaba a alguien llamado Antonio, que había sido víctima del mismo patrón en Valencia 2 años atrás. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos clandestinos. Alejandro, Teresa y Pilar formaron un equipo improbable pero efectivo, cada uno aportando sus habilidades particulares a un plan meticulosamente elaborado. Alejandro retomó su trabajo remotamente, manteniendo un perfil bajo pero profesional que desconcertaba tanto a sus detractores como a sus pocos aliados en la empresa. Mientras tanto, se dedicaba a recopilar evidencias de su propia inocencia. Capturas de pantalla de conversaciones antiguas con Elisa que mostraban una relación sana, testimonios de clientes satisfechos con su trabajo e incluso registros de las cámaras de seguridad del edificio que contradecían algunas de las fechas en que supuestamente había tenido comportamientos problemáticos. Teresa, desde su posición privilegiada como asistente administrativa, accedía discretamente a documentos comprometedores y grababa conversaciones que revelaban no solo las infidelidades de Raúl, sino también manipulaciones financieras y abusos de poder sistemáticos. Pilar, con sus conexiones en los círculos empresariales de Andalucía, logró contactar con Antonio, quien efectivamente había pasado por una situación similar en Valencia. Su testimonio, junto con el de Victoria desde Barcelona, completaba un patrón innegable de comportamiento depredador
por parte de Raúl y sus cómplices. El día de la fiesta anual llegó con la intensidad propia del verano gaditano. El evento se celebraba en un elegante hotel con vistas a la Caleta, la playa más emblemática de Cádiz. La terraza, decorada con luces que competían con las estrellas y el resplandor de la luna sobre el mar, acogía a lo más selecto del mundo publicitario andaluz. Alejandro esperó hasta que la fiesta estuviera en pleno apogeo para hacer su entrada. Vestía un impecable traje azul marino, un atuendo que contrastaba con su habitual estilo casual en la oficina. Su presencia causó el efecto esperado, un súbito silencio seguido de murmullos y miradas nerviosas. Desde una esquina, captó la expresión de pánico en el rostro de Elisa, quien inmediatamente buscó a Raúl con la mirada. «No esperaba verte aquí», comentó Fernando, acercándose con una falsa sonrisa conciliadora. Beatriz lo acompañaba, visiblemente incómoda. «Es la fiesta de la empresa donde trabajo», respondió Alejandro con una calma que desarmó a su antiguo amigo. «¿Por qué no iba a estar?». Sin esperar respuesta, Alejandro se dirigió hacia la barra donde Teresa le esperaba con una copa de agua con gas que parecía champán, parte de su estrategia para mantener la mente clara durante la noche. «Raúl está a punto de dar su discurso», murmuró Teresa. «Pilar está en posición». Efectivamente, minutos después, Raúl subió al pequeño escenario instalado en un extremo de la terraza. Con su habitual carisma y seguridad, comenzó a hablar sobre los éxitos de la agencia, los nuevos clientes, y finalmente, como era de esperar, su próximo ascenso a director creativo en Madrid. «Y no podría haber llegado hasta aquí sin mi extraordinario equipo», declaró con falsa modestia. «En particular quiero agradecer a Elisa Rivera, cuyo talento y dedicación han sido fundamentales. Me complace anunciar que se unirá a mí en Madrid como directora creativa adjunta». Los aplausos llenaron la terraza, mientras Elisa subía al escenario con una sonrisa triunfal. Fue entonces cuando Alejandro dio la señal. Las luces de la terraza parpadearon brevemente, y de pronto, en la pantalla destinada a mostrar los mejores trabajos del año, apareció un video. Era Raúl, en su despacho, besando apasionadamente a Elisa mientras discutían cómo deshacerse de obstáculos. La voz de Raúl resonó claramente. «Hicimos lo mismo con Victoria y funcionó perfectamente. Nadie cuestionó nuestra versión». El silencio que se apoderó de la terraza fue absoluto. Antes de que Raúl pudiera reaccionar, la pantalla cambió para mostrar documentos financieros con evidentes irregularidades, seguidos por testimonios de Antonio y Victoria explicando cómo habían sido víctimas del mismo patrón de manipulación y difamación. «¿Qué significa esto?». La voz del presidente de la agencia retumbó desde el fondo de la terraza. «Raúl, explícate inmediatamente». Raúl, completamente descompuesto, intentó apagar la presentación mientras Elisa buscaba desesperadamente a Fernando y Beatriz para que intervinieran. Sin embargo, estos ya se habían distanciado estratégicamente, percibiendo que el viento soplaba en otra dirección. «Creo que puedo explicarlo», dijo una voz serena desde la entrada de la terraza. Todos los rostros se giraron hacia Pilar, quien avanzaba con paso firme hacia el centro de la terraza. Su presencia, elegante y serena, irradiaba una autoridad natural que contrastaba con el caos que se había desatado. «Soy Pilar Méndez, esposa de Raúl Jiménez», se presentó provocando una nueva ola de murmullos. «Y lamento profundamente tener que ser yo quien exponga esta situación». Durante los siguientes 20 minutos, Pilar presentó metódicamente las pruebas que habían recopilado. Documentos que demostraban cómo Raúl había manipulado presupuestos para desviar fondos, correos electrónicos, en los que planeaba con Elisa la campaña de difamación contra Alejandro, testimonios grabados de empleados anteriores que habían sido víctimas del mismo patrón. «No es la primera vez que mi marido utiliza su posición para mantener aventuras y destruir a quienes considera obstáculos», concluyó Pilar. «Pero será la última vez que lo hace desde esta empresa». El presidente de la agencia, don Guillermo Ortiz, un hombre de principios conocido por su integridad en el sector, tomó entonces el control de la situación. «Raúl, Elisa, quiero verlos en mi despacho mañana a primera hora», declaró con una voz que no admitía réplica. «El resto de invitados, les pido disculpas por este lamentable espectáculo. La fiesta continúa, pero yo debo atender asuntos urgentes».
Mientras don Guillermo se retiraba con Pilar para examinar más detalladamente las evidencias, Raúl intentó una última jugada desesperada. «¡Es una conspiración!», gritó señalando a Alejandro. «Mi esposa está celosa y ha manipulado las pruebas. Ese hombre está obsesionado con Elisa y no soportó que ella lo dejara». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la contundencia de las evidencias presentadas. Los invitados, muchos de ellos colegas que habían empezado a creer los rumores sobre Alejandro, ahora lo miraban con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Teresa se acercó entonces al centro de la terraza, sosteniendo su tablet. «Tengo algo más que todos deberían ver», anunció, proyectando en la pantalla una serie de mensajes de texto entre Elisa y Fernando, donde planeaban explícitamente cómo difamar a Alejandro. «Y para quienes dudan de la autenticidad de estos mensajes, tengo una testigo». De entre la multitud surgió una joven que Alejandro reconoció como la recepcionista de la agencia. «Me llamo Lucía Martínez», se presentó con voz temblorosa pero decidida. «Hace un mes escuché a Elisa y Fernando en la sala de descanso, planeando cómo destruir a Alejandro para que no fuera un problema cuando se fueran a Madrid. Tenía miedo de hablar, pero no puedo seguir callada viendo esta injusticia». El testimonio de Lucía fue la gota que colmó el vaso. Los murmullos se convirtieron en expresiones abiertas de indignación. Fernando, viendo cómo se desmoronaba su posición, intentó distanciarse de Elisa y Raúl. «Yo solo seguía instrucciones», balbuceó, pero nadie parecía dispuesto a escuchar sus excusas. 3 días después de aquella fatídica fiesta, la tormenta que había arrasado la agencia comenzaba a asentarse, dejando tras de sí un paisaje completamente transformado. Raúl había sido despedido por unanimidad del consejo directivo, enfrentando además una investigación por malversación de fondos y abuso de poder. Elisa, igualmente despedida, había huido de Cádiz para refugiarse en casa de sus padres en Extremadura, su reputación profesional tan destruida como las relaciones que había sacrificado por ambición. Fernando y Beatriz, aunque conservaron sus trabajos, quedaron relegados a posiciones marginales en la empresa, marcados por la desconfianza de sus compañeros. La justicia poética de ver a los manipuladores atrapados en su propia red era un espectáculo que pocos en la agencia se perdieron. Para sorpresa de muchos, Alejandro no celebró estas caídas. Con la misma calma que había mostrado al descubrir la traición inicial, se limitó a hacer su trabajo, rechazando participar en los inevitables corrillos donde se diseccionaba cada nuevo detalle del escándalo. Una semana después, don Guillermo lo llamó a su despacho. «Alejandro, quiero ofrecerte disculpas en nombre de la empresa por lo que has pasado», comenzó el veterano ejecutivo. «Y también quiero ofrecerte la dirección del departamento creativo aquí en Cádiz». La oferta era tentadora, pero Alejandro tenía otros planes. «Le agradezco la confianza, don Guillermo, pero necesito un nuevo comienzo. He decidido aceptar una oferta en Barcelona. Victoria me ha recomendado en su agencia y comenzaré el próximo mes». El anciano asintió comprensivamente. «Te entiendo perfectamente. A veces para sanar hay que cambiar de aires». Esa misma tarde, mientras recogía sus pertenencias, Teresa se acercó a su escritorio. «Así que nos dejas», comentó con una sonrisa triste. «Barcelona tendrá suerte de tenerte». «Gracias por todo», respondió Alejandro con sinceridad. «Sin ti nada de esto habría salido a la luz. Sabes, a veces me pregunto si valió la pena tanto drama. Pero luego recuerdo la cara de Victoria cuando supo que su nombre había sido limpiado, y la de Antonio cuando pudo volver a trabajar en el sector, y sé que hicimos lo correcto». Alejandro asintió, pensando en Pilar, quien finalmente había iniciado los trámites de divorcio, y según los rumores, planeaba utilizar su considerable liquidación para abrir su propia galería de arte, un sueño largamente postergado. 2 meses después, ya instalado en Barcelona, Alejandro recibió un paquete inesperado. Dentro había una botella del mejor Jerez y una nota de Manuel, el dueño de la pensión, El Marinero, para que recuerdes que después de cada tormenta siempre hay un nuevo amanecer. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia sobre dignidad, traición y justicia. Si te ha emocionado el viaje de Alejandro desde la traición hasta su renacimiento en Barcelona, no olvides suscribirte a nuestro canal
y dejar un me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón. Cada día compartimos nuevas narrativas sobre las complejidades de la vida y los giros inesperados del destino. ¿Qué opinas sobre cómo Alejandro manejó la situación? ¿Crees que tomó las decisiones correctas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no te pierdas mañana una nueva historia que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer minuto. Hasta pronto.